llama magnitudes vectoriales. Bueno, son magnitudes que se definen ya que tienen un módulo, una dirección y un sentido. Digamos un ejemplo, aplicándolo más en la física, puede ser la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, y en esta se especifica mucho la dirección hacia dónde va, y las magnitudes se pueden representar de forma gráfica, que es lo que comúnmente hacemos en el momento de representar el vector en un esquema. El vector tiene tres características esenciales. Tenemos el módulo, el sentido y la dirección. Para que dos vectores se consideren que son iguales, tienen que tener el mismo sentido y la misma dirección y el mismo módulo para que estos sean iguales, si no, no van a ser iguales. Los vectores representan geométricamente con flechas como vemos acá. Normalmente pues un vector en el plano cartesiano le manejamos un ángulo, la dirección y el sentido lo ubicamos dentro de la letra con una flechita. Y pues el módulo, la magnitud es el tamaño del vector que se maneja. El módulo está representado por el tamaño del vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud, la magnitud del número o tamaño, y normalmente se denota con una letra, o a veces se acostumbra a colocar la letra como los vectores, igual que el módulo, pueden representar la velocidad. Digamos acá en un ejemplo que vemos representa una velocidad de 15 kilómetros, pero si el vector está en diferente dirección puede variar esta velocidad, así sea el mismo tamaño. Los vectores de distintos módulos, se espera que el vector de menor tamaño represente, por ejemplo, una velocidad menor que una de las demás. Entonces ahí comenzamos a jugar con los tamaños de los vectores y las direcciones. Los vectores de distinto módulo, como los de la figura, pueden representar velocidades, digamos, dependiendo del tamaño, 20, 5, 15 kilómetros, y pues uno lo puede representar en la tabla. La dirección del vector corresponde a la inclinación de la recta y representa el ángulo entre ella y un eje horizontal imaginario. También se pueden utilizar los ejes de coordenadas cartesianas X, Y, Z para documentar los vectores. Los vectores de distinto módulo son vectores que tienen la misma dirección de inclinación de la recta y los representan la misma, o sea que son paralelos los vectores. Los vectores de igual dirección, sin importar hacia dónde apunten o cuál sea el tamaño, pueden tener la dirección hacia el mismo lado. Ahí no afecta, digamos, el tamaño ni nada, solo queremos saber la dirección a la que apunte cada uno. Y el sentido lo imaginado en los vectores, lo planteamos con la flechita. Digamos, este vector pues está la flechita cerca, pero el sentido lo ubicamos encima de la letra, que es la otra flechita que manejamos. Entonces, esos dos vectores son iguales, pero tienen diferente dirección y de diferente sentido. Bueno, la representación geométrica de un vector, como decíamos en el plano cartesiano, normalmente lo que hacemos, tenemos dos puntos, el punto, en este ejemplo sería el punto 0,2 y el punto 3,5, pero para cuestiones de ubicarlo y partir desde el punto 0, aplicamos algo que se llama traslación. Entonces este vector AB, digamos, que es otro vector que va de esta posición a esta posición, lo que hacemos es moverlo y lo situamos en la recta bajo el punto 0. Y el de acá, que es este CD, lo bajamos y lo ubicamos para poderlo operar como más fácil. Para calcular el módulo de un vector, que para eso es que hacemos el efecto de traslación, ¿qué podemos hacer? Hay varias opciones. Cuando el vector parte desde el punto 0, que es este ejemplo que vemos acá, acá lo que hacemos es aplicamos esta fórmula. Entonces esta fórmula pues es la Pitágoras, que tenemos la raíz, pues yo creo que sepa que ahí aplicamos la raíz y elevamos al cubo el punto de cada vector. Entonces digamos acá tenemos el punto 3.4 y como partimos desde el punto 0, entonces pues acá el vector digamos que queda así.
como partimos de este punto, pues acá el punto 0 no necesitamos tomarlo, por eso manejamos esta dirección. Este punto que tenemos acá es el 3,4, entonces elevamos al cubo el 3, el 4, esto nos da 25 la suma de estos dos, y la raíz da 5. Entonces este 5 sería el tamaño que tenemos de este vector que hay aquí. Acá tenemos 5. El otro ejemplo, que sería cuando vemos acá esta línea roja, es cuando el punto está diferente, el punto está en otro lado. Entonces para eso utilizamos esta, que bueno, acá no se alcanza a ver, la voy a escribir. Entonces para eso utilizamos la raíz de x1 más x2 al cuadrado para eso utilizamos esta fórmula. Pues listo, si nos damos cuenta es la misma fórmula, sino que acá como el punto es 0, 0, pues omitimos restar estos valores acá menos. Acá omitimos restar estos valores, pero pues ya esta es la fórmula como general de un punto que no sea el origen 0, 0. Entonces acá tenemos este ejemplo en donde tenemos el punto A que vendría siendo 2.1 y el punto B que vendría siendo menos 3.2. Bueno, entonces esa gráfica se va a aplicar al ejemplo, el punto que hay. Creo que ya está para hacer eso. Y pues cogemos los dos puntos, restamos el punto menos 3 con el menos 2, lo elevamos al cuadrado y este resultado me da que la magnitud de este vector es raíz de 26. Entonces ahí pues ya podemos moverlo y pues digamos este mismo lo podríamos mover para dejarlo acá y no utilizar esta fórmula sino esta. Entonces nosotros ahí podemos ir intercambiando y trasladando, pero sin afectar, digamos, moverlo simétricamente para no afectar estos datos, porque ya sería un vector totalmente diferente. Los vectores tienen una clasificación. Encontramos los equivalentes, que son aquellos que presentan la misma unidad de características que explicó un compañero. Es decir, que tanto el módulo y la dirección del sentido son iguales. Entonces aquí se puede ver en esta gráfica un ejemplo de que la misma medida está sobre estos dos. Entonces eso significa que son equivalentes. Pero entre ellos encontramos las condiciones que ayudan a clasificar estos equivalentes. Encontramos los vectores libres, que en este caso son dos o más vectores equivalentes si se tienen el mismo módulo y la misma dirección y el mismo sentido. Que entonces aquí lo representamos que son el AB, el CD, el EF, el E. Todos son equivalentes libres. Encontramos los deslizantes, que son aquellos equivalentes que cuando sobre una misma recta directriz, el punto de aplicación sobre la recta puede ser diferente. Reciben esta denominación de deslizante porque los vectores pueden deslizarse a lo largo de su misma recta. Entonces aquí nos da un ejemplo que es entre CD y F. Entonces al ser sobre la misma recta, digamos que estamos sobre el plano, ubicamos que tanto CD y F están sobre la misma recta. A pesar de que estén separados, los dos vectores se ubican sobre la misma recta. Entonces eso es lo que quiere explicar los deslizantes. Y los vectores ligados es cuando las condiciones de la equivalencia son aún más restrictivas, ya que imponen los vectores del mismo módulo, como sentido, estén aplicados en puntos sobre la misma recta. Entonces ¿dónde está? Pero es este, que está aplicado sobre la misma recta y tiene la misma módulo. Este si no se alcanza es un poco más pequeño que este mismo punto, porque tiene que ser exacto. Aquí encontramos los vectores libres, que es el conjunto de los vectores, el conjunto de los vectores equivalentes. Entonces, lo que entendí, se explica que son eso. Es decir, tienen un módulo de dirección en la figura, pero se agrupan. Entonces, cuando empezamos a hacer la agrupación de esto, que tienen el mismo sentido, la misma magnitud, pero están agrupadas en un conjunto. Entonces, es lo que se empieza a hablar del conjunto. Los vectores fijos son una representación del vector libre. Entonces, en este caso, el que hemos desvirtuado al punto B, que es un vector libre que no está en un grupo.
tiene su propia magnitud, su dirección y sentido. Los vectores coplunares son dos o más vectores que serán y se encuentran en el mismo plano. Entonces aquí se ve la gráfica sobre el mismo plano y estos vectores están sobre, bueno, esto es una tabla o el celular y están sobre este mismo plano. Entonces podemos poner dos dedos, de mi dedo aquí, el índice, sería un plano, y mi dedo en medio sería el otro plano. Al estar sobre el mismo plano, significaría que son coplunares, se encuentran sobre el mismo. Los vectores concurrentes son vectores que se caracterizan porque sus rectas de acción se acortan en el mismo punto y coinciden con el origen de la aplicación de ellos. Bueno, aquí eso menciona acá que esto, cuando veamos la multiplicación vectorial, se ve más o menos más claro este ejemplo, no son concurrentes. Entonces encontramos los colineales, que son vectores entre sí, todos aquellos vectores que son paralelos de una misma recta. La figura se encuentra con D, F, G y H, que son paralelos. O sea, que ustedes tienen la misma magnitud, no sentido. Están al lado del otro. Los vectores codirigidos son aquellos vectores que, siendo paralelos, además tienen el mismo sentido en la figura junto a los vectores codirigidos. Bueno, este no entra, no tiene un sentido, pero esto sí. Aquí, este punto. Va con el sentido. Los vectores contrariamente dirigidos son vectores que, además de separados, tienen sentido opuesto. En este caso ya es el H que vemos aquí abajo. Tienen sentido opuesto a los que vemos demás. Los vectores unitarios se dice que son unitarios y su módulo vale 1 unidad 1. Entonces, con la fórmula que más adelante se ve, es cuando la magnitud es igual a 1. Ese es un vector unitario. Vector de posición, vector que une el origen de coordenadas con un punto P se llama vector de posición del punto P. Cuando tenemos la unión de dos puntos, que es un producto unitario, producto escalar, se ve eso. Los vectores ortogonales son cuando son ortogonales o perpendiculares a un producto escalar, aunque el concepto de producto escalar se aplicará más adelante en la exposición. Aquí lo vemos muy bien. Ahí se juega con la mano derecha y su sentido clasificado es ese vector. Ya empezamos a ver las operaciones geométricas. Entonces, los vectores tienen varias formas de operarse. Una de estas es un método gráfico que se le llama cabeza-cola. Aparte tenemos dos vectores, en este caso A y B. ¿En qué consiste? Que A más B, gráficamente, veamos que estamos en el plano. Ubico siempre primero A. Y donde acaba A, ubico la cola de B, que se llama cabeza-cola. Ubico la cola de B. Y del origen al final de B va a ser el resultado de la suma de mi vector. Entonces aquí también se ve otro ejemplo. Nada más B. Y al unirlo acá, y pues el ángulo se toma 180 grados. Pero la gráfica se toma bien la recta. También encontramos pues la fórmula, la analítica, la que está con los buscamos el compañero. A cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b, vamos a formar el triángulo por el coseno del ángulo menos a. Está viendo el rojo. Esa es la suma. Entonces aquí vemos un ejemplo más claro de lo que estamos creando. Entonces sean dos vectores en un plano, vamos los dos y tres que forman un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es su vector suma? Entonces el vector suma será la diagonal del paralelogramo con origen al punto de aplicación de ambos vectores. Entonces empezamos a ver que lo primero que empezamos a ubicar son los planos A2, B3, la magnitud de cada uno. Sabemos cómo son dos puntas, entonces sabemos que este va a ser su representación gráfica, pero necesitamos saber el valor.
Entonces empezamos a aplicar la fórmula anterior, donde hacemos pues, un cambio de sustitución sencillo de valores y pues si tuviéramos una regla, este valor sería este. O sea, si lo hiciéramos en un cuaderno, la fórmula aplicada acá gráficamente coincidía con la recta que sacamos acá, teniendo en cuenta que pues ya nos están dando el ángulo de los dos vectores. Otra forma de hacer una suma es por el método del paralelogramo, que funciona pues, partiendo del punto de origen, ubicamos el vector A y seguido ubicamos el vector B. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La misma magnitud del vector B lo vamos a ubicar desde donde finaliza el vector A con unas puntuadas o una línea, y donde finaliza y donde acaba el vector B vamos a poner el vector A. Entonces, ¿en qué consiste este? Donde se crucen las dos magnitudes de acá, este de aquí al origen es el resultado de la suma. No sé si me hice entender. Pues algo así, ¿verdad? Esta será la punta de la flecha, la punta de la flecha. Cuando se cruzan los dos aquí, significa ya el resultado del vector suma. No sé, pero aquí es el punto donde se encuentran nuestros dos vectores. Y este será el total de la suma de estos vectores por el método del paralelogramo, tomando pues el logramo. La fórmula es la misma, no afecta, sino que cambia más su representación gráfica. Entonces ahí explica, al final puedo ver un paralelogramo, que será el vector que parte desde el origen común a través del diagonal del paralelogramo. Entonces la representación analítica, encontramos así, se suman dos magnitudes escalares. Entonces pues ya cuando manejamos lo que es IJK, tenemos dos vectores, cada uno es IJK, lo que hacemos es un agrupamiento de términos, pues AX, BX y más AY, BY, J más AZ, BY. Eso nos vuelve a dar un vector, que es el resultado analíticamente del vector que estaremos encontrando de las otras dos formas. Un ejemplo más claro, tenemos AB 2 menos 3, 4, tenemos B3, 4 menos 2, es este. Entonces, a través de la línea puntual y las magnitudes, cuando se encuentran, encontramos esta aquí, acá BC es igual a 6. Entonces, analíticamente nos dice que el vector de la suma es 5, 1, 2. Y aquí está, por ejemplo, 1, 2, el 3.0 nos da más B. Como esos son 3 ejemplos, esto es muy, gráficamente es muy sencillo de entender, no lleva más. Les voy a hablar sobre la resta de vectores. Es muy similar a lo que vimos pues, con la suma de vectores. Tenemos un vector A, donde pues, en este caso está en 3 dimensiones, X, Y y Z, que pues, se pueden representar también como J y K. Entonces, lo que mencionaba mi compañero, se agrupan los términos según su dimensión que está trabajando, y pues es muy similar a la suma, cambiar pues, el signo nada más. Pues un ejemplo de esto sería que tenemos un vector A con la posición en X2, menos 3 en Y y 4 en Z, el vector B que tenemos en la posición X3 en Y4 y Z menos 2. La resta de estos dos vectores me va a dar un vector C, y como lo vimos en la fórmula anterior, pues agrupamos por términos y restamos. Eso me da al final un vector que sería menos 1, menos 7, 6. Otro proceso para restar vectores, como lo mencionaba mi compañero en la suma, aplica también para la resta, que sería por paralelogramo y cabeza y cola.
También pues la resta de dos vectores es la unión de estos dos vectores siendo que uno es negativo. Acá podemos ver la resta de dos vectores, como lo mencionaba mi compañero. Tenemos el vector A, que gira en esta dirección, y tenemos el vector B. La unión de estas dos magnitudes me va a dar como resultado la resta del vector A menos B. Pues tenemos la misma fórmula. En este caso tenemos un ejemplo donde tenemos un vector A que es igual a 2 y un vector B que es igual a menos 3. Se elevan estas dos partes al cuadrado, se suma por 2 y se multiplican los valores de los dos vectores por el coseno del ángulo. Pues toda esta operación me da un resultado de 2,65. Lo mismo pasa para la resta de cabeza y cola, donde empiezo en un vector A, la cabeza del vector A sería la cola del vector B, y el inicio del vector A y el fin del vector B sería la resta de estos dos vectores. Tenemos la misma fórmula. En este ejemplo pues tenemos los mismos valores. Son formas de hacerlo, pero pues como es la misma resta de los vectores, me tiene que arrojar el mismo resultado, como lo podemos ver acá. Acá podemos observar que la suma y la resta de vectores no es conmutativa, ya que me va a dar un valor diferente según el orden de los vectores. Acá pues vemos el ejemplo que el vector A más B me da ese resultado y A menos B me da el vector que está apuntando a esta dirección. Si cambiamos el orden de los vectores, me va a dar un vector al lado opuesto, o sea, apuntando al lado opuesto, como se ve en la gráfica. Voy a hacer un ejemplo de la suma. Se puede tapar un momento el video. No, al frente. Ahí. Ahí es mis. Oh. Nos dicen, voy a resumirlo para no completar la noción. Nos dicen que 3 sogas se encuentran atadas a una estaca. Y sobre esa estaca están enfrentándose 3 fuerzas, donde A está enfrentando una fuerza de 20 newtons con una dirección hacia el este. Nos dicen que B aplica una con 30 grados hacia el norte del este. Y C, la tercera fuerza, con una de 50 por 50 grados sur del este. Entonces, según lo que entendí, una buena forma para empezar a pasar esto a vectores y entenderlo es siempre coger el de mayor magnitud y pasarlo a una escala que nos ayude a presentarlo gráficamente.
40 grados. Entonces, yo tomé este y partimos de que 40 newtons va a ser una medida de 8 centímetros. Por lo mismo, 30 se vuelve 6 y 20 newtons se vuelve 4 centímetros. Imaginamos que nuestro punto aquí es donde está la estaca y empezamos a ubicar, como ahorita vamos a hacer la suma de los tres vectores para encontrar al final la fuerza y la magnitud que emplean los tres, la suma de los tres vectores. Entonces yo lo que hice fue agrupar y lo primero que sumo es A más B. Entonces lo que ubiqué primero fuera, que A me dice como dice que a 20 a este es 20 grados, este es y lo mismo que fuera. Esto sería mi vector. Luego ubico B, que son 30, serán 6, y tengo un grado de 30. Este grado de 30, como estoy ubicándome en este ángulo, entonces es restar 180 grados menos 30 me da 150 grados, por si quiero partir, como normalmente eso con el transportador. Entonces con eso ubicaría que son 150 grados. Entonces, haciendo la propiedad del paralelogramo, buscamos la proporción de A. Mira, buscamos la proporción de A. Aquí es donde yo digo que se den los dos puntos de intersección de las dos proporciones y el resultado que encontramos aquí. Así, más sería más bien. Ya tenemos la primera parte. Nos falta la suma C. Más bien. Falta más C para encontrar lo que estamos buscando. Entonces ahora ubicamos nuestro vector C, que dice que está a 40 del sur del este. Como le da la vuelta, entonces lo que hago es sumar 180 más 50, que es la posición, una posición de más o menos de 230 grados, 230, que sí tanto ubicarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger la proporción de A más B, proyectamos aquí. Y ahora cogemos el DC y lo ponemos acá. Y más o menos más abajo, de aquí a aquí sería total la suma de los tres vectores. Este sería y pues ya siendo, pues, como yo tenía regla, podía medirlo más. En el cuaderno me dio más o menos la distancia, estando que sea 6,9 centímetros. Pues haciendo la conversión que usé aquí, la regla de 3, me daba que eso era más o menos
le pongo 5 newtons. Es decir, que la fuerza resultante entre esas tres cuerdas era de 34,5 newtons con una dirección, que me equivoqué, una dirección de 29 grados sur del este. Aquí vamos a leer esto de aquí a acá. Pero más o menos es que es la suma de tres vectores. Es un ejemplo que traté de buscar más una aplicación que podría servirnos. Continuando, les voy a hablar sobre la multiplicación de vectores. El primero pues, sería hablar sobre el producto de un vector por un escalar. La multiplicación de un vector por un escalar me va a dar un vector como resultado también. Si n, que es el escalar, es positivo, me va a dar la misma dirección que tenía el vector. Si n, que es el escalar, es negativo, me va a tener la posición opuesta que tiene el vector. Entonces, pues, la fórmula es muy sencilla, teniendo un vector b, en este caso de dos dimensiones, que sería x y y. Entonces multiplicamos el vector por el escalar y se multiplicaría el escalar por cada dimensión que tenga el vector. En este caso son dos dimensiones, si fueran tres pues sería coma z por k y así hasta n dimensiones. Pues aquí es un ejemplo claro y sencillo donde tengo un vector 2,1 y un escalar 2. Pues multiplico el vector por el escalar y pues me da 4,2. Y la gráfica de la multiplicación del vector y el escalar sería esta. El producto escalar. El producto escalar es la multiplicación de los módulos de dos vectores por el coseno que forman, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Como resultado me va a dar un escalar esta operación. Dado el caso que no tengamos el coseno del ángulo, lo podemos despejar de esta forma, que sería el vector 1 por el vector 2 sobre el módulo del vector 1 por el módulo del vector 2. Un resultado de un producto escalar podría ser claramente el trabajo realizado por una fuerza y el desplazamiento de esta fuerza. Entonces voy a explicar pues, un ejemplo paso a paso que encontré, me pareció pues, bastante bueno y claro de entender. Entonces tenemos dos vectores, el vector u, donde tenemos en la posición x de dos dimensiones 1,2 y el vector 2 tenemos menos 3,4. Como no tenemos el ángulo, entonces utilizamos la expresión analítica en donde multiplicamos los dos vectores y los sumamos. O sea, multiplicamos el vector 1 en la posición x por el vector de la posición x también. A eso le sumamos
la posición en Y del vector 1 por la posición en Y del vector 2. Esto me da como resultado, pues en este caso, me da como resultado 5. Sería el escalar. Sacamos el módulo del vector 1, que sería el valor de la posición x al cuadrado más el valor de la posición y al cuadrado. Esto sobre raíz cuadrada. Esto me da un total de raíz de 5. Ya tenemos el módulo del vector 1, ahora seguido sería el módulo del vector 2. Es exactamente la misma operación. Elevamos el valor de la posición x al cuadrado más el valor de la posición y al cuadrado. Esto sobre raíz cuadrada. Lo sumamos, me da raíz de 25 y me da 5. Entonces ya tenemos, volviendo a la fórmula original, que era el módulo del vector 1 por el módulo del vector 2 por el coseno del ángulo, pues ya tenemos los dos módulos. Entonces pasamos ahora a despejar el ángulo. Entonces hacemos la igualación, donde ya tenemos el valor del escalar, tenemos el módulo del vector 1, el módulo del vector 2 y el coseno del ángulo. El paso a seguir es despejamos el ángulo, pues operamos estos valores, me da 1 sobre raíz de 5, o sea que el coseno del ángulo es igual a 1 sobre raíz de 5. Entonces, ya teniendo este valor, lo que hacemos es la inversa del coseno, que es el coseno, para despejarlo de este lado y que nos quede libre el ángulo. Entonces tenemos que el ángulo es igual al coseno de 1 sobre raíz de 5. Y esto me da el ángulo final, que sería 63,63 grados. Estas serían las propiedades del producto escalar. Si los dos vectores tienen la misma dirección y sentido, el producto escalar será el producto de sus módulos de coseno de 0, que sería igual a 1. En este caso, si los dos vectores fuesen iguales, el producto interno sería igual. Aquí, como lo vemos, tenemos un vector A, un vector B. Pues son diferentes. Entonces tenemos que el producto punto sería el módulo del vector 1 por el módulo del vector 2. Acá en este caso vemos que los dos vectores son iguales, entonces el producto de estos dos vectores sería el módulo del vector A o vector B, ya que son iguales, al cuadrado. Si los dos vectores tienen la misma dirección, pero sentido opuesto, el producto escalar será el producto de sus módulos con signos contrarios, que sería el coseno de 180 grados, igual a menos 1, como vemos aquí en la gráfica. Son pues iguales, pero en sentidos opuestos. Otra propiedad sería, si los dos vectores son perpendiculares, su producto interno será nulo, o coseno de 90, que es igual a 0. Como lo vemos en este ejemplo, pues son perpendiculares, donde vemos el grado de 90 grados, y pues el producto me daría 0. Entonces el producto escalar por medio de matrices. El producto interno o escalar de dos vectores de los que conocemos sus componentes se puede resolver mediante matrices o determinantes. Entonces en este caso tengo un vector en 3 dimensiones, un vector A, perdón, y un vector B. Los dos vectores están en 3 dimensiones y lo podemos expresar como el producto de una matriz fila por columna. Fila por columna. Sí, en donde multiplicamos AX por BX, y aquí tengo
multiplicación, AY por BY, lo vemos acá, AZ por BZ, lo vemos acá. Estos valores pues así quedaría la fórmula global. Entonces pues un ejemplo sería donde tengo un vector A que es menos I, J menos 3K, y un vector B donde es 2I, 3J menos K. Entonces pues siguiendo esta misma lógica, esta misma idea, pues vemos que multiplicamos el componente a componente. componente a componente, correcto. Luego se suma. Y pues esto, como todo, pues el resultado de esta operación me da menos 1. Entonces, Menos 2 que los dos a la magnitud. El producto del cruce o producto vectorial, a diferencia del punto que explicamos en panel, siempre tiene que haber un vector. Entonces no nos va a dar una constante solo, como nos va a ir. La magnitud del producto vectorial de dos vectores es el resultado de multiplicar las magnitudes de cada vector por el seno del ángulo que forman ambos vectores, que 180 grados entre ellos. La magnitud del producto vectorial se representa de la siguiente forma. Tenemos A por B, tenemos A por B y la magnitud es este. Ese es el resultado. Entonces acá es donde uno encuentra la teoría de la mano derecha, donde nos explicaba el de índice será, digamos, nuestro vector A, B será nuestro dedo del medio y la magnitud que nos va a arrojar va a ser el de arriba. Sin importar, digamos, que cambien, siempre va igual. Entonces uno empieza a guiarse gráficamente que la magnitud siempre va a quedar como un ángulo de 90 grados, lo que ver acá, de la multiplicación de estos dos. Bueno, esto de graficar es una buena ayuda que nos puede calcular. Entonces aquí vemos un ejemplo, vamos a alcanzar a ver, ahí está el vector A, que está en las exposiciones, donde dice que A es I menos I más J menos 3K y B Entonces, para hacer esta operación, lo que se trata es de ubicar, en unos libros se encuentra la multiplicación así, con este símbolo, o nosotros así lo encontré. Entonces, por si lo ven así, es una multiplicación vectorial escalar, no influye. Entonces, dicen ellos que toca ubicarlo como una matriz. Entonces, en la primera fila vamos a encontrar I, J y K, que es el que nos va a ayudar a encontrar los vectores que necesitamos. Ellos van a empezar a hacer, no sé si alguna vez me hicieron, que es tapar. Como va a sacar I, que yo voy a tapar este pedazo con este pedazo. Y la matriz que me queda resultante, la que le pongo acá, multiplicado por el valor de que estoy hallando, que en este caso es I. Esto mismo se hace con J. Entonces la matriz resultante, que es menos 1, 2, se encuentra multiplicado por el valor que estoy hallando, que es J. Y así con K. Al tenerlos así, ya se hace una multiplicación normal en X. Sumamos o restamos según los símbolos que se encuentran. O sea, eso sí es, o sea, este no tiene pierde. Una multiplicación normal que estamos encontrando 2 por 3, 1 por 2, 1, el símbolo es el menos, multiplicado por I, y al final encontramos la solución de este vector, que sería un número a la I, como un número a J, como un número a la K. Ese es el vector resultante, que está en las 3 dimensiones. Entonces aquí se ve mejor un ejemplo más, esta es la explicación, cómo se desarrolla. Aquí se ve un ejemplo más claro de DA, el resultado es menos 8i más 7j más 5k. Y ya, pues no tiene así gran complicación.
multiplicación es multiplicar tres vectores. Y en esto cambia un poco porque pues, nos toca manejar otra forma de hacer la operación. El resultado de este igual, este no es un vector, sino es una escala, es otro escalar. Entonces lo que se hace es tener el vector, se saca el producto punto, la multiplicación de estos dos y se multiplica por u. Entonces acá tenemos u, v y w. Entonces lo que hacemos normalmente es conformar una matriz con estos dos vectores, como vemos acá, y esa matriz le vamos a dar el determinante, y con este determinante vamos a encontrar el valor escalar. Entonces un ejemplo es este que tenemos acá, que es calcular el volumen del paralelepípedo cuyas aristas son los vectores. Acá tenemos los tres vectores. Entonces acá, ¿qué hacemos con esos tres vectores? Creamos la matriz. Entonces la dejamos de la misma forma: 2, menos 1, menos 1, 1, 0, menos 1. Y 0, 0, menos 1. Entonces para sacar la determinante, ¿qué hacemos? Copiamos estas dos columnas y la situamos en la parte de abajo. Y comenzamos a operar. Entonces lo primero que hacemos es multiplicamos estos dos. Y le sumamos estos dos. Y le sumamos la multiplicación de este. En este caso, como todos tienen 0, pues el resultado es la suma 0, 0, más 0. Entonces se anularía. Después a esto le sumamos ahora esto. Entonces acá pues en este y en este, como tenemos 0, entonces ya pues quedaría 0. Y acá me quedaría menos 1 por menos 1 por 1, 1. Entonces diríamos que el volumen de ese paralelepípedo sería igual a 1. Entonces aquí podemos operar pues, los vectores ya en 3 vectores, y pues ahí sí le podemos, dependiendo del número de dimensiones que necesitemos, podemos hacer las diversas operaciones. Pues esta parte de los vectores tiene ya un tema muy amplio, ya metiéndonos digamos ya con cálculo para calcular integral, sólidos de revolución y todo eso. Pues no nos metimos tanto ya porque si ya nos alargaría como mucho ese tema, pues debido a que si vemos en sólidos de revolución, pues normalmente lo que uno hace es con una función, uno saca un triángulo que tiene un vector y uno lo que hace es hallar este valor, para así comenzar a calcular los datos. Entonces pues nosotros enfocamos ya fue como hacer la introducción de vectores y pues las sumas, operaciones de vectores, como para recordar esta parte. Y ya.